Ya sabéis que en este canal tengo varios vídeos dedicados a mejorar las fotos de vuestro iPhone, ¿vale? En este vídeo es un poquito diferente porque me centro más en el vídeo, es decir, maneras de mejorar y de grabar vídeo como un profesional. Para ello, antes de nada, os voy a recomendar que os vayáis a los ajustes. Aquí vamos a encontrar prácticamente todas las claves. Mucha gente comete errores en este aspecto, así que os voy a intentar ayudar. Lo primero de todo es irnos al formato, porque ya sabéis que hay dos formatos para grabar vídeos en nuestro iPhone, que es el de alta eficiencia y el de más compatible. Yo el que os recomiendo es el de alta eficiencia si soléis grabar bastante y directamente compartirlo desde vuestro iPhone. El de más eficiencia os va a permitir ahorrar muchísimo espacio si grabáis mucho vídeo, y el más compatible solo es recomendable si luego vais a compartirlo con algunos dispositivos Windows, ¿vale? Porque hay bastantes problemas con los archivos de más eficiencia si lo compartimos con dispositivos Windows, así que os recomiendo que solo lo utilicéis en estos casos, ya que pesan bastante más. La resolución es uno de los aspectos clave para mejorar la calidad de tu vídeo, pero ojo, no te pases de frames ni te pases de resolución. Yo actualmente estoy utilizando 4K 30 frames por segundo. Aquí abajo vais a poder ver un poquito un resumen de para qué está dedicada cada resolución, pero yo recomiendo esta resolución. 4K nos va a permitir recortar vídeos de una manera más simple y que no se destroce ni se vea muy pixelada la imagen. Creo que es lo más recomendable. Eso sí, tenemos también varias limitaciones. Si grabamos a 4K 60 me parece que da un aspecto bastante irreal, sobre todo en vídeo, por eso conservo los 30 FPS. También tenemos una opción de PAL, pero esto es para televisión y cosas un poco raras, así que bueno, pues no recomiendo activarlo. Tampoco recomiendo otra opción, que es la de HDR. Grabar en HDR mucha gente lo hace porque cree que va así a mejorar el alto rango dinámico, y esto es cierto, pero ojo, porque si luego queremos editarlo o compartirlo directamente, por ejemplo en YouTube, o queremos compartirlo en redes sociales, la gente que no tenga un dispositivo, un monitor, una pantalla compatible con HDR se va a ver el vídeo bastante mal. En este caso, si lo importamos a Final Cut, por ejemplo, se va a ver súper luminoso, con muchísima luz sobreexpuesto, y tendremos que aplicarle diferentes filtros para convertirlo a una pantalla que no es HDR. Lo mismo en YouTube o en otras plataformas, así que yo no recomiendo activarlo, aunque sí que mejora el vídeo. En cuanto a la frecuencia de los FPS, yo la tengo automática a 30 FPS, ya que grabo a 30 y cuando hay poca luz va a ajustarlo a esos 30 que ya tengo, así que me parece que es algo que no va así a cambiar de 60 a 30 y se va a conservar de una manera estable durante todas las grabaciones, haya luz o no haya luz. También algo muy importante es el bloquear cámara. Yo lo tengo activado porque si estamos, por ejemplo, grabando a telefoto a por 2, si cambiamos a un plano cercano, después si volvemos a activar el por 2 se verá diferente y cambia la cámara automáticamente, cosa que a veces sí afecta a la calidad de la imagen. Por tanto, yo lo que os recomiendo es que la bloqueéis y que seáis vosotros los que directamente vayáis cambiando de cámara si tenéis diferentes sensores en vuestro dispositivo. Aquí estaréis viendo algún ejemplo, y es que suele suceder de vez en cuando esta pérdida de calidad al cambiar de cámara. También si nos vamos a composición, siempre tengo estas opciones activadas. La primera es la cuadrícula. Esto nos ayudará, sobre todo la regla de los 3/3, y bueno, pues para centrar más que nada el individuo o la persona, o cualquier persona que no sepa, que nos ayuda a grabar, pues va a ver perfectamente dónde estás situado. Conservar el efecto espejo, yo lo tengo activado, esto es algo muy personal. Y luego la corrección de lente, esto siempre activado para que no haya problemas ahí en las esquinas de las imágenes utilizando diferentes cámaras. Así que vamos con algunos trucos que yo os recomiendo hacer, pero también tiene limitaciones. El primero es cuando estamos en cámara y se nos abre la forma de la foto, pues directamente deslizar hacia la derecha. Esto se llama Quick Take Video, y para ello vamos a poder grabar de una manera rápida. Eso sí, cuidado, porque esta opción está limitada a 1080 a 30 FPS. Si no buscas esta resolución, intenta no grabar de esta manera, aunque sí te lo recomiendo para hacerlo de manera rápida.
Lo segundo es que manejes la exposición directamente ahí desde tu cámara. Simplemente lo que tienes que hacer es pulsar una vez y deslizar hacia arriba o hacia abajo. Hay a veces que sí que nos subexpone poquito el dispositivo y tenemos o es recomendable que aumentemos esta exposición para que se vea realmente bien. Así que, bueno, pues sería un consejito más. Y el último, si tenéis un Apple Watch, ojo, porque os puede servir para veros si queréis sacaros una foto o queréis grabaros a vosotros mismos para YouTube. Esto es algo que no suelo hacer, pero sí me parece que es útil en ciertas ocasiones. Por ejemplo, para vernos si estamos en plano, si nos está quedando bien y si estamos centrados. Ponéis la opción de cámara y ya directamente os vais a poder ver a vosotros mismos, incluso pulsar sobre el botón de grabar. Por último, para aquellos que tengáis las versiones Pro y Pro Max, os recomiendo que no activéis la opción de ProRes, a no ser que queráis luego hacer una post edición de esa grabación, ¿vale? ¿Por qué? Porque para que os hagáis una idea, un minuto de vídeo en 4K puede pesar hasta 6 GB de almacenamiento, lo cual es muchísimo, así que mucho cuidado, a no ser que seáis realmente profesionales. Y también si queréis editar vídeos, es decir, directamente todo lo grabado, editarlo en una aplicación que realmente valga la pena, os recomiendo directamente CapCut. Esta es una aplicación que era de TikTok y bueno, es muy sencilla de utilizar, podéis hacer cosas bastante profesionales y si esta no os gusta, os recomiendo Premiere Rush, ¿vale? Esta aplicación es de Premiere, también totalmente gratuita y también podéis hacer cosas bastante profesionales. Aún así, tengo un vídeo donde hablo de ellas de manera más extendida, os voy a dejar por aquí y donde podéis descubrir un poquito más qué funciones tienen. Así que chicos, espero que os haya gustado. Si queréis seguir mejorando con vuestras habilidades con la cámara del iPhone, os voy a dejar por aquí también más vídeos relacionados con mejores fotos o hacerlas de una manera un poquito más profesional. Ahora sí, nos vemos como siempre chicos en el siguiente vídeo. Apoya el vídeo, de verdad que me ayuda muchísimo. Deja un comentario con cuáles cosas me he olvidado, que a veces sí se me olvidan cosas, y nos vemos como siempre en el siguiente. Chao, chao.